Tele 13 visibilizó una situación tremendamente grave, preocupante, y tiene que ver con una niña de 8 años que, escuche bien, fue vendida por su abuela. 350.000 pesos. Ella pasó a nuestro país y se ha mantenido en la región de O'Higgins. Cuando vemos el reportaje, la verdad es que uno primero no lo puede creer. Así como que, ¿esto es en Chile? Cuando además nos tenemos que preocupar de los niños y vemos que todo un sistema también y las comunidades han permitido que esto pase. Porque además son niños que han estado invisibilizados durante este tiempo. Entiendo que son 2 o 3 años. Esta niña nunca se escolarizó. Esta niña no existe. Nunca existió en Bolivia, nunca se escolarizó allá, tampoco acá. Los derechos de los niños absolutamente vulnerados con esta historia. Es tremendo. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo cuando lo vi ayer no lo podía creer. No lo podía creer porque no solamente todo lo que implica, digamos, todo esto, sino que además los malos tratos que sufrió. Son terribles. Yo tengo un niño de 8 años. Y es mi guagua. Es el más chiquitito que tengo. Es mi guagua. Y yo cuando llego a la casa, ayer me acordaba mientras lo veía, todos los días cuando llego a la casa, la tarde, y ellos ya llegaron del colegio, qué sé yo, se van corriendo a saludarme. La más grande, el del medio y el chico. Y el chico me abraza así de las piernas. Se te aferra. Sí. Y yo bajo a darle beso y después todavía lo tomo en brazo. Está grandecito el cabro, pero igual todavía me da, lo tomo en brazo y me lo como a besos. Entonces, no me podía imaginar un niño como él, en este caso una niñita, viviendo las cosas terribles, digamos, partiendo por el desapego, el estar en un lugar extraño con gente extraña y que te obliguen a hacer cosas y que te traten pésimo y que, o sea, Dios santo, o sea, no podía abstraerme de acordarme de mi guagua de 8 años, que tiene la misma edad, no me lo podía imaginar. Una cosa tremenda. ¿Saben que vamos a compartir el reportaje con ustedes? Porque queremos no solamente mostrarle una cruda realidad, sino que ver si es que esto realmente abre una caja de Pandora. ¿Cuántos niños? Hoy día en Chile, además de tener adultos indocumentados, ¿no es cierto?, que cruzan la frontera, también hay niños indocumentados. No sabemos qué pasa con ellos. Los niños no tienen la culpa. Es brutal. No tienen la culpa. Es brutal. Los adultos somos responsables de todo, pero los niños no tienen la culpa. Entonces es una cosa que uno no puede abstraerse. Estoy pensando en esos niños que cruzan la frontera, pero también cuántos niños chilenos que no sabemos también que les puede estar pasando lo mismo. Así que los queremos invitar a ver este reportaje y después lo podemos ir desmenuzando para entender un poco más todo esto. Este niño tiene solo 4 años. Junto a quien dice ser su padre, ingresó a Chile por un paso no habilitado en Colchane, frontera con Bolivia. Mi hijito es chileno y yo vine aquí y pasó, me agarraron. Su relato cambió varias veces cuando lo interceptaron militares, que su madre estaba en Iquique, que se encontrarían una vez cruzara la frontera, que todos los papeles eran oficiales, pero nada de eso era cierto. Por favor, se los ruego. Lo único claro es que este pequeño, al ser transportado así por la frontera, se convierte de inmediato en una víctima. Por fortuna para él, fue detectado a tiempo. No todos los niños en esta situación corren la misma suerte. Nadie sabe con certeza cuántos cruzan así nuestro límite fronterizo, ni menos qué ocurre con ellos una vez en Chile. Lo que usted verá a continuación es el crudo ejemplo de dramas que se refugian en el silencio cómplice, en rutinas que adormecen la conciencia y el sentido común, hasta que alguien logra hacer la diferencia. Advertimos que lo siguiente puede herir sensibilidades, pero existe pleno resguardo de la identidad de la víctima.
En un campamento de Rengo, región de O'Higgins, una niña es obligada a trabajar como un adulto más. Tiene solo 8 años. Si no hago así. Nadie en este lugar es su familiar directo. Su día a día no transcurre entre juegos, aprendizaje o muestras de cariño, que debiera ser lo mínimo. Aquí solo esperan que esta pequeña cumpla con lo que motivó su traslado desde Bolivia a este asentamiento en la zona central de Chile. Ella tenía que levantarse a las 4 de la mañana para comenzar a preparar la jornada de esta familia. Tenía que hacer las camas, barrer, la limpieza del lugar. Con 8 años de edad, esta pequeña boliviana estaba inmersa en una rutina que comenzó a socavar su niñez cuando apenas estaba comenzando. Su familia directa se deshizo de ella a cambio de dinero. Por 350.000 pesos chilenos, su par en pesos bolivianos, la vende a un matrimonio de vecinos bolivianos quienes venían a trabajar a Chile. Ese fue el precio para vender su infancia y someterla a un ciclo de trabajo forzado y aislamiento, algo muy cercano a la esclavitud que ocurría detrás de esta puerta. Vivía en este campamento de trabajadores bolivianos muy cerca de una toma a orillas del río Claro. En estos improvisados pasajes, esta niña deambulaba cuando quedaba sola. Buscaba compañía, a otro niño con quien jugar o incluso comida. Fue privada de su derecho a la educación y sufrió un maltrato psicológico y físico de manera constante. ¿Alguien vio algo? ¿Alguien sospechó? ¿Cómo es posible que se vulneren así los derechos de una niña a ojos de vecinos, del propio Estado? Chilenos y extranjeros viven en distintos lugares de esta toma, los bolivianos a orillas del río. Golpeamos en casi todas estas casas. La respuesta siempre fue la misma. ¿No lo ubica usted como vecino de acá? ¿Alguno de ellos? No, vecino no, yo del sur y he venido. ¿Llegó hace poco? No, no la vimos. Allá, por allá creo que hay uno. Aquí al lado puede preguntar porque el señor Ley estaba para eso. En un entorno con ingentes muestras de todo tipo de carencias, la figura de esta niña parecía reunirlas todas. Esta niñita solía andar casi todos los días para acá solita. Tenía hambre y todo, andaba toda cochina. ¿Con hambre? Sí, con hambre. Chacona venía a jugar con el hijo de ella. En julio del año pasado, quienes hacían llamar su familia en Chile denunciaron que había desaparecido. Un supuesto secuestro que camuflaba otra vulneración latente y oculta. La niña nunca había sido escolarizada, ni en Bolivia, ni en Chile. La niña ni siquiera tenía identidad en Bolivia. O sea, en la práctica, ella podría haber desaparecido y nadie se habría dado cuenta. Una vecina rompió la espiral de apatía adulta, de deshumanización, y decidió sacarla del lugar, llevándosela a Santiago. La niña había recurrido a ella. La vecina había visto los golpes que había recibido la niña durante varios días. La vecina se había encargado incluso en varias ocasiones de darle comida. La niña pasaba sin comer. Esta mujer que asumió el riesgo de rescatarla tenía la intención de llevarla de regreso a Bolivia. Resulta paradójico, la pequeña extrañaba especialmente a su abuela, pero la policía estaba cerca. Solo quedaba una cosa por hacer: entregarla. En el terminal en Santiago encontramos a la niña. Ella estaba sola en el terminal, la habían dejado minutos antes, previa coordinación con Carabineros, y logramos traerla de vuelta a la región. Cuesta ponerle palabras a semejante vulneración. En una entrevista video grabada, la pequeña contó todo lo que había vivido. Una historia de maltrato y esclavitud infantil, sirvienta en suelo chileno, de adultos que apenas notaban su presencia, más allá del cumplimiento de las tareas que le exigían. Si no le gustaba a la gente con las cuales ella se veía forzada a trabajar, se le privaba de comida,
se le golpeaba o derechamente la tiraban a dormir a la intemperie. Si ya todo parecía de total falta de humanidad, restaba conocer la última parte de lo que hoy se investiga como delito. Esa abuela que tanto extrañaba a esta pequeña, su principal motivación para huir del cautiverio. Llegó a buscarla al hogar de menores donde hoy está viviendo, pero no por cariño ni preocupación genuina. Exigió que le entregaran a la niña y con su relato, vacío de todo tipo de emociones, terminó por aclarar su rol en los abusos que estaba sufriendo. Explica o intenta explicar por qué la niña está acá, indicando que se la había vendido a las personas con las que estaba en Chile. Entonces, no es que la abuela haya reconocido, ella dentro de su estadio cultural no oculta esta situación que es tan aberrante para nosotros. Voy a dibujar el pelo. Era ella quien había vendido a su nieta. Fue ella la que abrió la puerta para que comenzara su precoz esclavitud. Ya con todos estos antecedentes, el delito estaba claro. Trata de personas con fines de servidumbre, en este caso de una niña de solo 8 años de vida. En el mismo campamento donde la pequeña debía cumplir con una interminable rutina de trabajos forzados e incontables episodios de violencia, ¡Policía, venga! ¡Policía, venga! La PDI detuvo a todos los involucrados, incluyendo a la abuela. Secuelas, traumas, por cierto que habrá, pero es todavía más dramático entender que en casos así, no siempre las víctimas son conscientes de lo que están sufriendo. Las víctimas infantiles eventualmente pudieran no percibirse como víctimas inicialmente, no disponer de la capacidad, ¿cierto?, cognitiva o madurativa para poder entender o comprender a cabalidad, ¿cierto?, en el contexto en que están insertas. Hoy, esta pequeña vive en un hogar de menores, por primera vez quizás experimentando lo que implica que otros se preocupen por su bienestar. Dejó atrás esos días de virtual esclavitud y servidumbre por parte de adultos, de castigos, de ser obligada a dormir a la intemperie por algún pequeño error. Es lógico preguntarse cuánto afectó todo esto su crecimiento, su inocencia, su infancia. Cuando con los psicólogos y los peritos ya habíamos terminado de entrevistarla, ella nos entregó un dibujo que era un retrato de ella, un dibujo, en una casita junto a un árbol y un pajarito. ¿Cachai? Quizás su manera de demostrar que por encima de todo lo que vivió, sigue siendo tan solo una niña, buscando esa oportunidad de comenzar de nuevo. Narración con todas sus letras. Nosotros antes de ser periodistas somos personas y seguramente igual que usted estamos afectados después de revisar este reportaje. Yo lo había visto anoche en mi casa con mis niñitas y uno en principio no puede creer que estas cosas pasen, porque esta es nuestra realidad. Es horroroso cuando hablamos de maltrato y esclavitud infantil. Es eso lo que estamos viendo. Porque con el ingreso de inmigrantes, muchas de esas personas están utilizando niños. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Se devuelven? Ustedes saben que hay familias que han entrado con el mismo niño. Una y otra vez. Porque hay una especie de arriendo para ingresar a nuestro país. Imagínense la vulnerabilidad, pero además me quiero quedar con una frase que utiliza Alejandro Rivera en el reportaje y que además lo enfatiza una de las personas entrevistadas. Si esta niña hubiese desaparecido, nadie se da cuenta. Imagínense lo tremendo de eso. No, cuesta encontrar palabras para poder comunicar todo esto. El dibujo que ella hace, que cuenta ahí, que ella hace al final, que una casa, un árbol, ¿no es cierto? Y ella en el árbol, con un pajarito,
tiene muchas interpretaciones y aquí hay psicólogos que saben hacer ese trabajo. Pero su lugar era fuera de la casa. Ella no se dibujó adentro de la casa. O sea, dice muchas cosas. Yo de verdad que encuentro que la vecina que logra, digamos, que sale del círculo de inhumanidad y toma a la niña y la saca de ahí, se da cuenta de todo esto, de verdad que muchas gracias. Porque alguien se tiene que dar cuenta. Alguien tiene que hacer algo cuando esto. Es fácil mirar para el lado, pero ella hizo algo. Y hoy día la niña, digamos, salió de ese círculo horroroso. No sabemos en qué círculo está y esperemos que esté muy bien. Pero vamos a saludar a Alejandro Rivera, que es el autor del reportaje y esta investigación. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué tremendo. ¿Cómo llega esta información? Te lo pregunto porque tomar un caso así nunca es sencillo, porque me imagino que hay mucho que investigar y hay que también, cuando te llega una primera información, tú decís, bueno, la voy a tomar y la voy a investigar bien, porque tampoco, o sea, es difícil como encontrar tantos elementos para determinar que este tipo de vulneraciones ocurren y en nuestro país, cuando nos creemos muchas veces del primer mundo y parece que estamos lejos de eso todavía. Claro, y probablemente eso es lo que más impacta de esta historia, ¿cierto? Que nosotros pensamos en ocasiones que son situaciones que en Chile no se están viviendo. Y lo más lamentable de todo, y lo que nos queda claro junto a Pablo Álamos, que fue quien recibió la información en principio y junto con el cual realizamos este reportaje, es que, y él me decía ayer, probablemente se está levantando un caso debajo de una piedra solamente. Sí. Claro. Y que puedan haber muchos más que no conocemos. Aquí hay una situación fortuita y eso hay que señalarlo. Aquí falló el Estado en varios aspectos. Primero, cuando esta familia ingresó por un paso no habilitado, entendemos, en Colchane, y no fue detectada por todos los equipos que están ahí destinados para eso. Y bueno, hace una semana atrás me tocó estar en Colchane y verificar, de hecho, que, por ejemplo, las fuerzas militares hacen un trabajo inmenso por tratar de detectar y retener a las personas que van cruzando por pasos no habilitados, pero mientras eso ocurre pueden ser cientos los que están pasando por otro lugar y ellos lo ven a través de cámaras térmicas y no hay forma en ese momento de poder, digamos, capturarlo a todos. Dentro de esos cientos de personas, perfectamente pueden haber decenas de niños también. Sí. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo. Y lo que me comentaban es que, claro, lo más complejo es que probablemente en el norte de Chile, sobre todo, hay situaciones como esta que están ocurriendo y que no conocemos y que el Estado desconoce, no hay estadísticas, no sabemos. Este caso quedó al descubierto porque la misma familia, o la que se hacía llamar la familia en Rengo, donde estaba esta niña, denunció que la habían secuestrado. Y ahí hay que reconocer también el trabajo que hizo. Esto tiene que haber sido, perdón Alejandro, discúlpame, esto tiene que, o sea, la abuela, que es insólito, la vende por 350.000 pesos para que venga para Chile a ser esclavizada. Seguramente le llegó el alegato de que la niña, oye, ¿dónde la niña desapareció tu niña? No te voy a pasar el resto de la plata, te estoy inventando, digamos. Entonces ella se preocupa y dice, oye, ¿dónde está la niña que...? Y lo que dice el reportaje, esta señora en su estadio cultural no se da cuenta de lo que está haciendo. O sea, encuentra perfectamente normal hacer una cosa como esta. O sea, puede que haya más niños que haya vendido pero ella sin misma. duda. La misma abuela. O sea, y el drama es tan grande que esta niña, bueno, su historia particularmente es muy dura, ¿cierto? Ella cuando tenía solo 6 meses de vida fue entregada a su abuela, a la abuela que posteriormente la vendió a estos vecinos en Bolivia que habían manifestado que vendrían a Chile. Y claro, tal como tú dices, Repe, lo que ocurre es que esta vecina la saca, ¿cierto?, de este campamento, ya fue testigo muchas veces de lo que ella sufría y decidió actuar. Nosotros tuvimos oportunidad de conversar con muchas personas que estaban ahí. Algunas aparecieron en el reportaje, otras no. Pero lo que me llamó la atención es que había una gran diferencia entre algunos que conocían claramente la historia de lo que había ocurrido porque estuvo todo el campamento prácticamente buscando a esta niña cuando se perdió, y habían otros que decían, no, yo nunca vi, a mí no, yo no, se hacían totalmente los desentendidos del tema. Cuando esta niña se pierde, Carabineros de Rengo, y hay que hacer un reconocimiento también ahí, empiezan a entender que aquí hay algo más detrás. Hay un terreno, hay un río, hay muchas cosas donde empiezan a buscar y la historia no calzaba.
Entonces, a partir de eso comienza la investigación que hace la Fiscalía de Rengo, que después deriva también en la PDI, y logran determinar todo este cúmulo de abusos y de situaciones que estaba viviendo esta niña y la logran rescatar. Esta vecina, por suerte, tenía la intención genuina y noble de poder retornarla a Bolivia, aun cuando, según tengo entendido, en Bolivia su familiar más directo es la abuela. Entonces se contactan con esta vecina y la vecina la deja en un terminal para que la recoja Carabineros. Sí. Posteriormente, igual ella fue detenida, pero se dieron cuenta que había una situación. Y después la abuela vino a reclamar a la niña. ¿Sabes qué es lo más triste, Alejandro? Que la niña echaba de menos y quería volver con su abuela. Sí. Con la misma abuela que la había vendido. Una abuela que, claro, que a lo mejor en su nivel o necesidades vende a esta niña, o a lo mejor o arrendó a esta niña y después nunca más se la devolvieron, porque eso es lo que pasa también con muchos de los niños que pasan por la frontera. Pero eso se entiende en cualquier cultura. Yo siento que no hay justificación, porque en cualquier cultura los padres tienen que cuidar a los niños y están pendientes de dónde están. Entonces, por eso a mí también me generaba tanta angustia, tanta indignación de ver que no es que la persona llega, no es que derechamente haya dicho, sí, yo vendí a la niña, pero en el relato se entendía que ella había vendido a la niña. Mira, basta con pasarla a desconocidos, ya es grave, aunque no hubiese recibido nada a cambio. Entonces, esta situación es muy indignante. ¿Sabes por qué? Porque pensando mal, quizás ella quiso volver a recuperar a la niña para volver a venderla. No, claro. Pero es que, ¿sabes? Yo vi el reportaje, pasé de la pena a la rabia. Sí. Porque aquí hay una falta de humanidad básica por esa niña. Es terrible. ¿Qué le pasó a la abuela finalmente? Bueno, a raíz de su relato se pudo cerrar el círculo de la historia, claro, básicamente. Lo que se sospechaba, ella lo cierra. Claro, y se llegó a comprender qué era lo que estaba ocurriendo, cuál era la historia de esta menor. Ella, en razón de los cambios que se hicieron en la ley, porque eso hay que tenerlo en cuenta también, en Chile hay muchos retrocesos en términos de lo que estamos viviendo como país, sí, ya sea en términos de inmigración, de cómo enfrentamos el crimen organizado y también lo que tiene que ver con trata de personas. Solo en el 2011 se hicieron cambios legales que permiten, por ejemplo, determinar que la trata de personas no es solo transnacional, sino que también puede ser dentro del país. Entonces estamos un poquito atrasados en ese sentido. Entonces, el tema es que esta persona pudo ser detenida, se cerró el círculo, se fue a detener al resto de las personas y todos fueron formalizados y ya están en prisión preventiva. Esto ocurrió, si no me equivoco, la semana pasada. Pero durante todo un año estuvo la Fiscalía tratando de reunir estos antecedentes porque, sí, como se comprende, es algo muy complejo, sí, y va a ser muy complejo también, probablemente va a ser un desafío probarlo ante el tribunal. Pero lo que hay que manifestar sobre lo que tú decías de la abuela, estuve viendo la audiencia que fue telemática, obviamente había muchas restricciones para proteger la identidad de la víctima. Cuando el fiscal hizo el relato respecto de esta venta, que abiertamente fue así, porque lo reconoce la misma abuela, los rostros de ellos eran como decir, no, yo no hice eso, ¿dónde? Así como diciendo, no, esto no ocurrió, como de cierta normalidad. Entonces, das cuenta de lo que tú estás diciendo y lo que dice el fiscal también. Hay un cierto estadio cultural que lo normaliza. En ciertos ciertos lugares, quizá de Bolivia, no probablemente lo normalizan. Yo estuve leyendo y hay otros casos en Bolivia y es muy grave. Pero sabes, Alejandro, lo doloroso de todo esto es que no solamente las personas que están más involucradas de manera directa lo pueden normalizar. El problema de esta niña en particular y de ese campamento en particular es que todo el entorno lo normalizó. Sí. Eso es lo grave, porque para todo el entorno esta niña pasó a ser invisible, sí, absolutamente invisible. Rengo está a 140 kilómetros de Santiago, 40 kilómetros de Rancagua. No estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de los principales centros urbanos de la región de O'Higgins. Y esta niña, ahí en Rengo, era completamente invisible. Eso es más grave todavía, considerando que esto quizás es la punta del iceberg de lo que estamos viviendo con los niños en nuestro país. Nos damos cuenta de esta realidad gracias a un reportaje de Tele 13, liderado por Alejandro Rivera, y la verdad es que lo que más nos preocupa es que cuántos niños más podrían estar en esta situación. En el reportaje, Alejandro, tú fuiste bien exacto. Y sobre todo, además, te quiero felicitar por el tratamiento que se le dio a esto, porque es un tema muy delicado. Cuando tú decías, nadie se daba cuenta hasta que alguien hizo algo.
Esa persona, esa vecina que no normalizó que una niña estuviera trabajando de esa manera en una casa, que no estuviera escolarizada, que no se juntara con gente, que además estaba siendo maltratada, a alguien le llamó la atención. Y esa persona hizo la diferencia. Eso era una vecina que se empezó a acercar a la niña. ¿Tuviste también acceso a esa información? Sí, bueno, la niña fue la que de alguna manera acude a esta persona. No tengo detalles de cómo generó la confianza en ella para poder contarle lo que estaba pasando, pero lo que sí manifiesta el fiscal es que esta mujer habría sido también testigo de algunas de las agresiones que sufrió. Para el lugar donde estaban viviendo, que para que se entienda es un campamento de trabajadores donde hay muchas piezas juntas, ¿cierto? Y viven todos en el mismo lugar. Mucho hacinamiento, por lo tanto, imposible que no se dieran cuenta los demás lo que estaba ocurriendo con esta niña. Te quería preguntar, Alejandro, ¿qué se sabe de esta niñita hoy día? Mira, toda esta situación, cuando ella desaparece, ¿cierto? Se da en julio del año pasado. Y desde ese momento la niña está bajo custodia del Estado. Está en un hogar de menores, bajo cuidado de las personas que trabajan ahí, y se ha mantenido así hasta el día de hoy. Como parte de también las obligaciones legales del Estado frente a este tipo de situaciones, también se le tiene que prestar asistencia a la niña, incluso en algún momento, dependiendo de la condición, nacionalidad eventualmente, el apoyo se tiene que dar desde ese punto de vista. Obviamente por razones de no identificar y no revictimizar, nosotros no nos acercamos ni siquiera a preguntar nada porque no corresponde, pero claro, tal como decían acá, el tema es que nosotros, yo siento que todavía estamos al sorprendernos por una situación así, que sabemos que está ocurriendo, me lo decía la gente de la PDI, fuera de micrófono, lo dijo el fiscal. Hay mucha preocupación en el norte por parte de los fiscales regionales de Arica y de Tarapacá, que ellos han destinado recursos y proyectos para poder tener una fiscalía de frontera, precisamente porque lo que tú mencionabas, Priscila, que tiene que ver con eso, con que estaban utilizando niños para cruzar. Y por esa razón se crea, ¿cierto? Hace poco, o probablemente ya la inauguraron, estaban construyendo la Fiscalía de Frontera en Colchane, no existía. El 17 se inaugura. Yo estuve con la fiscal regional precisamente y era uno de los grandes logros porque Colchane está a 3 horas y media de Iquique. Y resulta que cuando pasa algo, pasa mucho tiempo en que un fiscal pueda llegar allá. Muchas veces pasan estas cosas en la noche y al otro día los fiscales tienen audiencia, entonces por lo mismo va a facilitar las cosas. Sí. Eso es una buena noticia. Por supuesto, especialmente para abordar este tipo de casos, porque desde el momento en que un niño, lo decíamos también, y desde que el inicio de la crisis comenzó a detectar la presencia masiva de niños, ellos son sujetos de derecho en Chile. O sea, cuando pasan de esa manera a nuestro país se convierten en víctimas. Y se tiene que tratar de otra forma. Y claro, esta situación fue aprovechada por algunos que dijeron, ok, yo entro con un niño, me dejan pasar. Estamos hablando de una falta de humanidad absoluta, pero más allá de eso, hay que entender primero el tema de los niños y que estamos muy lejos todavía de poder saber cuántos casos similares hay, porque